Pero está hablando en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios. ¿Estás entendiendo? Porque dice, van a suceder pronto, pero ¿en qué dimensión de tiempo y bajo qué voluntad? Está hablando de la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? Sigamos. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En este caso Jesucristo usa un ángel para que le diga a Juan las cosas que tiene que escribir. Amén. Amén. Ok, sigamos. Que ha dado testimonio de la palabra de ¿Y la Dios Biblia? y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Páreme ahí. La palabra bienaventurado, ¿qué usted piensa que es? Dichoso, la bendición. Bendito, bendecido. Bueno, en el griego es Macarios, que es más dichoso, bendecido, prosperado. Bienaventurado, consuelo. El único libro que comienza con esa bendición. Sigamos. Y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces habla de leer, De oír. habla de oír y habla de guardar. Eso es preparación, porque el tiempo se está acabando, el tiempo está cerca. Sigamos. Ahora una pregunta, ¿dónde está abajo? No, siga, vamos después a degollar esto después. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes, para su Dios, su Padre, para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último,
y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok. Ahora, primero que todo, es la revelación de Jesucristo a su siervo Juan para que se la entregue al pueblo de Dios, a la iglesia. 7 iglesias locales que estaban en Asia Menor. ¿Qué es? Cuando hablamos de iglesia local, ¿a qué nos referimos? Más o menos. Y cuando hablamos de iglesia universal, ¿a qué nos referimos? Entonces, las iglesias locales que estaban en Asia Menor o que están en esos lados de Turquía, esas eran parte de la iglesia universal, ¿sí o no? Ok, ahora, ¿qué pasa? Que el Señor sabía la situación que se estaba dando allí y cada iglesia estaba atravesando por una situación difícil y el Señor había cosas que le reconocía, le agradaban y cosas que no le agradaban. ¿Y qué pasa aquí? En esta revelación vemos que Juan está en la isla llamada Pasmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra, por llevar la palabra, testimonio. llevar el testimonio. ¿Dónde está eso? En Grecia. No, ¿en qué versículo? Está Sorry, yo pensé que no Patmos. estaba Patmos. Está en el 9. Dile algo. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro de la tribulación en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Quién lo puso allí? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo desterró a ese lugar? El emperador romano. Domiciano, Domiciano, ¿en qué año aproximadamente? en 90 después de Cristo. 90, 95. 90, 95 que veo la sala. 90, 95 aproximadamente. Ahora, estamos viendo aquí algo ya, ¿eh? Por ejemplo, Juan ve a uno semejante hijo de hombre. ¿Qué quiere decir esto, semejante hijo de hombre? Como una persona humana. Apariencia humana, ¿verdad? Apariencia humana. En los evangelios, ¿quién de los evangelios describe a Jesús como el hombre perfecto? Lucas. Lucas. Entonces aquí vemos que Jesús es presentado como el ser perfecto, el representante de la raza humana, el que ha vencido, el que tiene el poder. Amén. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que cuando nosotros leemos en el versículo 4, léalo por favor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus que están delante de su trono. Habla del ministerio séptuples, del ministerio perfecto, del Espíritu Santo en la tierra por medio de la iglesia, su manifestación. Siga. 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo aquí se describe como el único que ha resucitado y el soberano de los reyes de la tierra. En otras palabras, él es el que tiene el poder. ¿Me entiendes? Al diablo se le llama príncipe, pero Jesucristo es soberano. Amén. Aleluya. Muy diferente, ¿eh? Sigamos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos ¿Qué de los nos siglos. hizo él por medio de su sangre? Reyes y sacerdotes. ¿Qué usted es? Sacerdotes y reyes. Todavía no se ha manifestado, pero cuando llegue el momento, usted verá la gloria tremenda que hay. Amén. Dice
que viene en la nube y todo ojo le verá. Porque un punto principal en el libro de Apocalipsis trata de la segunda venida de Cristo. ¿Me entiendes? De la segunda venida de Cristo. La segunda venida. Porque usted tiene que entender que el Apocalipsis habla de los 7 años de gran tribulación. Todo el Apocalipsis cabe en las semanas 70 de Daniel. ¿Qué pasa? Excepto el punto de las 7 iglesias. El punto histórico y la era de la iglesia, que eso lo voy a aclarar. Recordemos que Juan está describiendo esta revelación, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? El Apocalipsis, cuando nosotros vemos, habla de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, la bestia del anticristo, capítulo 13, la bestia del falso profeta en el capítulo 13, la caída de Satanás en el capítulo 12 del segundo cielo, la persecución en el capítulo 12, la persecución de Israel. Vemos también como en el capítulo 17, el capítulo 18, la gran ramera, el falso sistema religioso abominable. Después tenemos en el capítulo 19 la segunda venida, la guerra de Armagedón, cuando Cristo viene, derrota al anticristo y al falso profeta, son lanzados al lago de fuego, Satanás atado por 1000 años en el capítulo 20, en el capítulo 21, cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, pero vamos ahora por parte. ¿Qué pasa aquí? Tenemos todo el Apocalipsis que tiene un bosquejo muy fenomenal. La cosa es que ha visto. ¿Qué vio Juan? Vamos ahora aquí. Ahora vamos a entrar. ¿Qué vio Juan primero? Sigamos en el versículo 10 en adelante. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y ¿Qué fue? ¿Escribe un libro qué? lo que ves. Entonces, en el versículo 19 dice, escribe las cosas que ha visto. Ahora ya él está revelando las cosas ahora ahí mismo, ¿verdad? Ahora, para que usted vaya entendiendo, estoy usando el contexto Del libro. ahí mismo del libro. ¿Qué pasa aquí? Que escribe un libro las cosas que ves. Ahora, sigamos leyendo para que usted vea. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Qué está viendo Juan? Él está viendo un personaje. Sigamos. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Primero, él ve 7 candeleros de oro. Vamos a analizar. El candelero es un instrumento el cual Dios le ordenó a Moisés hacer para el tabernáculo. De 7 brazos. 7 brazos, 7 luminarias. Lleno de aceite, de oro. Eso tiene un significado. ¿Qué pasa aquí? Tiene varios significados, pero yo me voy a quedar en el contexto del que Juan aquí describe. El candelero representa al pueblo, en este caso a la iglesia. Cada iglesia es un candelero, ¿verdad? El oro representa la gloria de Dios. La luz representa la palabra. Y el aceite representa el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Ahora, él ve 7 candeleros de oro, ¿verdad? Sigamos. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ok, ¿dónde estaba él? ¿En medio de dónde? De la iglesia del candelero. En otras palabras, los candeleros están él está en el medio. Sigamos. Y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Hablando una ropa hasta los pies. ¿Cuál es la posición de Cristo ahora mismo? Sumo, Sacerdote. que intercede día y noche por nosotros. Aquí vemos al sumo sacerdote, a nuestro sumo sacerdote. Sigamos. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué significa eso? Por la gloria de Dios. Oro. Cinto de oro de realeza. Sigamos. Su cabeza
y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Qué significa eso de blanca lana? Como, Sabiduría. sabiduría, completa sabiduría. Absoluta sabiduría. Sabiduría. completa La sabiduría absoluta. Absoluta. Ya. Sigamos. Como nieve, sus ojos como llamas de fuego. ¿Qué significa los ojos como llama de fuego? Autoridad. Todo lo ve, todo lo Penetra desnuda. todo. Siga. A todo lo ve, ¿no? Y sus pies semejante al bronce bruñido. Cuando hablamos de bronce bruñido, su pie semejante. El bronce es siempre símbolo de juicio. Allá. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está hablando de la autoridad para llevar a cabo con rectitud el juicio sobre sus enemigos y sobre los que se lo merecen. Amén. Ahora, fíjate que estas descripciones son las descripciones con las que él se le describe a las 7 iglesias. ¿Está entendiendo? Fíjate que estas descripciones... El bronce gruñido es llevar el juicio, a cabo el juicio. En otra palabra, la autoridad, porque donde Autoridad. Jesús posa sus pies, deposita su autoridad. Autoridad, claro. ¿Está entendiendo? Ya. Por eso cuando él descienda y plante sus pies sobre el monte de los olivos, dice que se va a abrir en dos. Tirando. De tanto poder. Poder de Dios. Oye, eso es. De tanto Ay, poder. ay, ay. Hasta la tierra va a temblar. ¿Cómo se va a hacer así? Yo me imagino que cuando Cristo pise tierra, esto va a temblar. El Ya. planeta. Mejor no está aquí. El ¿Eh? planeta entero va a temblar. No, porque ahora viene como ahora viene como Mesías guerrero. Ya no viene como el corderito. Ahora viene como Mesías guerrero, como león de la tribu de Judá. Ahora sí es que viene a poner a la gente. Ahora que va a poner a la gente, va a poner a la gente en su puesto. Sigamos. Como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Oye esa voz de potencia. De potencia. Siga. Yo entendía también, bueno, a mi parecer como que la voz estruendo de muchas aguas, como agua que lava, que limpia. Sí, pero está hablando de la potencia. Sea de su La potencia. Poder de la palabra de él. Potencia. Siga. Tenía en su diestra 7 estrellas. Ok, 7 estrellas. Esas 7 estrellas, según el texto, son los 7, ¿qué? Los 7 ángeles. 7 ángeles Eso. Sigamos. ¿Dónde la tenía? en su diestra. ¿Qué significa diestra? A la derecha. A la derecha. Poder, autoridad. poder y autoridad. Que la tenía en su poder. Ah, Que él es el que suministra espíritu, le suministra vida, le suministra Diestra, protección, poder, autoridad. le suministra cuidado, le suministra potencia, le suministra poder, le suministra sabiduría, le suministra visión, le suministra juicio, le suministra todo eso. Pero juicio no quiere decir que de castigo. De castigo, sino juicio de sabiduría para saber. Ok. Buen juicio. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. El instrumento con la cual él lleva a cabo su obra. Dios dijo, el Señor dijo, sea la luz. Y la luz salió de la palabra. Con eso la va a matar un segundo con las palabras. ¿No oyó eso? No vengan en el día del Señor. El Señor dijo, sea la luz. Y de la palabra salió la luz. Para que usted vea. Sigamos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su Santidad, mi gente, santidad. Sin la cual nadie le verá. Porque dice que cuando estemos con Él, le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Sin santidad nadie le verá, mi gente. Nadie. Nadie le verá, nadie verá el rostro del Señor. Nadie. Sin santidad. Nada de eso vamos al Señor. Nadie. Sin santidad, nadie verá al Señor. Hay que crecer espiritualmente. Sigamos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sí? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto. Páreme ahí. ¿Qué vio Juan? La autoridad, la llave. No. Juan vio, según lo que hemos leído, a uno semejante como hijo de Oh, hombre. ya. A uno que vio 7 candeleros alrededor de él.
lo vio en medio de los 7 candeleros, vio 7 estrellas en su diestra, vio que tenía el pelo como blanca lana, ojos como llama de fuego, rostro resplandeciente, pies semejantes al bronce bruñido, una ropa sacerdotal, un cinto de realeza. Eso es lo que Juan vio. Y una espada de doble filo que sale de su boca. Eso fue lo que Juan vio. ¿Me entiendes? Entonces, lo que ha visto es lo que él estaba viendo en ese momento. Por eso escribe en un libro. ¿Me doy a entender? Ahora, después dice, lea el versículo 19 para que usted vea. La que ha visto y la que. Y las que son. Ahora, ¿cuáles son las que son? Vamos a aclarar. La que son comienza en la era de la iglesia. Porque de allí comienza, se refiere a las 7 iglesias. Oiga aquí. Escúchame, para que aprenda. Escuchen. ¿Qué pasa? Que la que son está hablando de la era de la iglesia. Porque observe, después de la que son, viene la que Han de ser. han de ser. Pero primero la era de la iglesia tiene que acabarse. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿qué pasa? Cuando Cristo muere y resucita, nace la iglesia. La iglesia no nació el día de Pentecostés como mucha gente dice. No, la iglesia recibió poder el día de Pentecostés. Ahora la iglesia nace cuando Cristo muere y resucita. Ahí nace la iglesia. Cuando estaban reunidos, que dice en Juan En el 20, ¿sí? que él vino, estaba en medio de ellos, que Tomás había dicho que no creía. Que no creía, por sí. ver. Pero antes de estar Tomás, 8 días antes, cuando él estuvo con ellos, él sopló espíritu en ellos. Lo selló. Lo selló. Sí, lo selló. Fue el sello del espíritu. Lo selló, el sello del espíritu. Ahora sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando comienza la era de la iglesia, estas son las que son. Ahora es la era de la iglesia. ¿Me entiendes? La era de la gracia. La dispensación de la gracia, como le quieran llamar. ¿Qué pasa? Que cuando la iglesia sea arrebatada, se acaba. Y fíjate que del capítulo 1 hasta el capítulo 5, la iglesia se menciona como algunas 18 y 19 veces. En el capítulo 6 hasta el capítulo 18 no se menciona. Quiere decir que la que son, está hablando de la era de la iglesia, porque después de allí, en la revelación, Cristo se dirige a las 7 iglesias y comienza con la iglesia de Éfeso. Y algunos están como la iglesia de Éfeso, otros están como la iglesia de Esmirna, como la de Pérgamo, como la de Tiatira, como la de Sardi, como la de Filadelfia, como la Odisea. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Qué pasa? Que en realidad, cuando tú unes todas estas cualidades, está hablando de una iglesia universal a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? Que individualmente hay creyentes que están como una de estas iglesias en condiciones espirituales. Y aquí viene un punto muy importante. Ahora estamos viviendo la era de la iglesia. Estas son las que son. La etapa de la iglesia, la dispensación de la iglesia. Cuando la iglesia se vaya, entonces entra lo que se llama el periodo de gran tribulación, que comienza en el capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Están aquí conmigo? Amén. Ahora, a las 7 iglesias, el Señor tiene una frasecita muy bonita para toda iglesia. Observe esto en el versículo 2. ¿Qué dice? Capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Párame ahí, déjalo ahí. ¿Yo conozco qué? Tus obras. En el versículo 9, ¿qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación. En el versículo 13, ¿qué dice? Yo conozco tus obras y dónde moras. En el versículo 19, ¿qué dice? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu Y paciencia. en el versículo, capítulo 13, versículo 1, ¿qué dice la parte B? 3:1. Sí. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis.
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, Páreme ahí, ¿yo conozco qué? tus obras. El versículo 8, ¿qué dice? Yo conozco tu ¿Qué Yo dice? conozco tus obras. Y en el versículo 15, ¿qué dice? lo mismo. Yo conozco tus Yo conozco tus obras. Es otra palabra. Ahora, cuando Juan ve a Jesús, ¿lo ve en medio de qué? De los 7 candeleros. Y los 7 candeleros representan a las 7 iglesias. Entonces, Cristo, cuando se le revela a la iglesia de Éfeso, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Dónde él se pasea? En medio de la iglesia. De los 7 candeleros. Y él conoce sus obras. ¿Ok? Amén. Él conoce sus obras. Por pensamiento también lo conozco todo. Ahora, vamos al capítulo 2 ahora. Vamos a la iglesia de Éfeso. Todo conoce el Señor. El corazón, todo. ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe la iglesia al ángel. Ujú. Siga. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. El Señor está reconociendo lo que en realidad su trabajo, todas las cosas, ¿verdad? Siga. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ok. Primero el Señor se les revela, ¿verdad? ¿Cómo se les revela el Señor? El que tiene que las 7 estrellas en su diestra y se pasea medio de 7 candeleros de oro. Esto significa el que la sostiene, el que le da poder, el que le transfiere el espíritu, el que la aviva, etcétera, y el que se mueve en medio de ella, que dice que conoce todo, que está dentro de ella, que sabe todo lo que hay. Amén. Ahora, dice, comienza un reconocimiento. Yo reconozco tu trabajo es duro, tu trabajo es fuerte, ¿verdad? Siga. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mí, de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese que una cosa, primero descripción, segundo reconocimiento, tercero ¿qué? Que todo lo primero cuando uno empieza muy caliente. Que Reprensión, advertencia. Que los falsos apóstoles. Y cuarto, la promesa. En las 7 iglesias tú vas a encontrar eso. Siempre. Primero, se le describe. Se le describe como algo. sí. Como lo que él vio. Segundo, reconocimiento. Tercero, le reprocha o advertencia. Y cuarto, la promesa. Siempre va a haber eso. Primero, se le describe. Se le revela una descripción. Segundo, reconocimiento. Tercero, advertencia. Y cuarto, la promesa. Lo vuelvo y lo repito. Sí, por favor. Primero, Y ya pasa. Describe. se le describe, se le revela. Se le revela. Se le revela, se le revela o se describe, sí, se le revela. Sepan quién es. Segundo, Reconocimiento. reconocimiento de su trabajo, de sus obras, etc. Tercero, Advertencia. una advertencia acerca de lo que no le gusta. Y cuarto, la promesa. Promesa. Cuando usted lee la libro de Apocalipsis, ve que es difícil. Si no me he dado cuenta, yo cuando decía tus obras. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Y tantas veces que lo leí. Muy lindo, wow. Lindo. Sí, ¿eh? Es lindo. Qué bueno que podemos. No, pero es que en sí el libro, la gente, yo no sé por qué lo complican tanto la gente. Pero entonces no saben, mi amor, pastor. por aquí, perdón, donde pone y lo que le traspasaron. Está hablando de, por ejemplo, Todo ojo le verá. todo lo le- que le traspasaron. pero ese I
hace una separación. Porque cuando Cristo venga, Israel va a tener una situación muy difícil. El anticristo va a estar masacrando al pueblo judío de una manera aterradora. Las mujeres van a estar siendo violadas, como dice Zacarías 14, a tal grado que todo de los judíos, sí, lo que le traspasaba. y sí, por ejemplo, y todo el ejército del anticristo y todos los ejércitos de la tierra estarán reunidos en el valle de Almagedón o Megido para hacer guerra contra aquel que está montado en el caballo. Pero en ese periodo están masacrando al pueblo de Israel. Porque le espera una era muy oscura al pueblo de Israel, porque va a venir un falso Mesías que lo va a engañar, va a venir un falso Cristo, que es el anticristo, y ellos van a creer, porque este hombre le va a ayudar Económicamente le va a ayudar. no, simplemente no, le va a ayudar a tener paz, supuestamente. Paz, Pero sí. eso es un pacto impuesto. ¿Me entiendes? Cuando tú lees el original es como un pacto forzado, como que Israel no va a tener otra opción, sino que aceptar el pacto. ¿Me entiendes? Es el pacto del mundo. Pero, ¿qué pasa aquí? Que ahí se van a dividir muchas cosas en ese pacto. Porque tú tienes que entender que los palestinos van a querer lo suyo. ¿Me entiendes? Israel va a querer lo suyo. El príncipe que ha de venir, en este caso el anticristo, va a querer lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Él va a imponer ese tratado de paz, porque cuando analizamos el caballo blanco del Apocalipsis capítulo 6, vemos que él viene con un arco pero sin flecha, Sí, hablando sin de flecha. la guerra diplomática y política que él va a conquistar. ¿Me entiendes? Entonces, en otra palabra, él va a engañar, viene con un programa de paz, viene a que la gente cree en él, él viene con una manera sutil y sagaz, muy sigilosamente, que la gente le crea, porque el tipo va a resolver. Vamos al grano, el tipo va a resolver muchos problemas que los seres humanos no han podido resolver. Y cuando él resuelva, supuestamente, entre comillas, el problema del Medio Oriente, la gente va a creer que verdaderamente este hombre es el Mesías. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Con todos los engaños, con todos los artilugios, él va a hacer que se haga un tratado de paz, donde comienza la semana 70 de Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27, habla de esos 7 años de gran tribulación. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Israel va a tener una situación muy difícil, y cuando se vea, no, pero va a ser más fuerte. Y cuando se vea en esa situación tan Caótico. caótica, que se ve así, como que no tiene salida, ellos van a clamar. Entonces, cuando ellos clamen, se abre el cielo, ¿y quién aparece? Entonces ahí ellos verán a quien traspasaron. Aleluya. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Porque Dios hizo un pacto con ese pueblo. Y aunque muchos no lo quieran decir, Israel es pueblo de Dios. Amén. Israel es pueblo de Dios. Aunque muchos no lo quieran decir, aunque muchos lo han negado, Israel es pueblo de Dios. Y Dios tiene una promesa para ese pueblo. Amén. Y una cosa que hay que entender. Oiga esto. En el año 606 fueron llevados cautivos Judá y la media tribu de Benjamín a Babilonia, a la cuna de la idolatría. Antes de Cristo fue eso. En el año 722 antes de Cristo, los asirios, Siria, llevó cautivo al pueblo, a las 10 tribus. ¿Qué pasa? Que en el año 539 aproximadamente, medos y persas son derrotados por Alejandro el Grande. Alejandro muere. Su reino se fue dividido. Después surge el imperio de Roma. Roma surge como imperio mundial. ¿Qué pasa aquí? Que cuando Cristo viene a la tierra, el imperio que estaba reinando era Roma. Recordemos que en el año 70, después de Cristo, que se cumplió esa profecía que Jesús dijo, no queda piedra sobre piedra aquí. Cuando Tito y el general Vespasiano Tito rompieron totalmente el templo con todo, buscando oro, y los judíos fueron esparcidos por todos los lugares del mundo. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cuando en el año 586 Babilonia destruyó el templo? ¿Se recuerdan?
Jeremías. Sí, que fueron a construirlo de nuevo y todas esas cosas. Pero ahora viene el punto. Para que usted vea la promesa de Dios a ese pueblo. Wow. A pesar de que fueron dispersos, la diáspora. Diáspora. Vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947-48, Israel vuelve a la tierra. Sí. Indicando que una señal contundente de los tiempos finales. Y fíjate, aquí viene algo muy interesante, que cuando Israel pisa tierra, comienza algo. Comienza un desbordamiento de conocimiento terribles. ¿O no? ¿Sí o no? Comienza la tecnología a explotar. La ciencia a crecer. Como dice Daniel 12:4. Pero ahora, vuelvo y repito, donde quiero caer. Dios tiene un plan y propósito y un pacto con Israel. Israel, el pueblo de Dios, cuando Israel, una cosa que cuando tú analizas el libro de Ezequiel, cuando estoy leyendo el libro de Ezequiel, me recuerdo que el candelero ya no estaba. Y el candelero representa al pueblo. Entonces, en este caso el pueblo o la iglesia. ¿Qué pasa? Que Dios le da el candelero ungido ¿a quién? A la iglesia. La iglesia. La iglesia es el candelero. Ya. Con la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que cuando la iglesia sea arrebatada, lo cual hoy en día no se predica ni se enseña acerca del arrebatamiento, porque hay muchas posiciones confusas. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el candelero vuelve otra vez a Israel. La unción vuelve otra vez a Israel. El Espíritu Santo va a tratar con Israel. Porque ya la iglesia terminó, la era de la iglesia terminó. Ya. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando se acaba la era de la iglesia, con el arrebatamiento, Ya, porque sea con Cristo, ¿no? entonces aparece el anticristo. Wow. Entonces aparece el anticristo. Porque no hay quien lo ataje ya. Ya. Porque el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, es el que restringe la manifestación del inicuo. Cuando el Espíritu Santo levante la iglesia bajo la orden del Señor Jesucristo, que los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros que vivimos, que ya hemos quedado, seremos arrebatados y transformados en los aires. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar con Israel. Entonces comienza la restauración para Israel. Aparecen los dos testigos que se van a enfrentar a las dos bestias, la bestia del anticristo y la bestia del falso profeta. Imagínese usted. Los 144,000. Yo digo claramente que vienen del pueblo judío. Sí, pero van a estar ellos trabajando porque tenía como que los 144 iban a predicar también el evangelio. Sí, no, que van a predicar. Pero entonces ellos van a estar, cuando seamos arrebatados, Claro, ellos van a quedar para... Es que ellos va a ser un instrumento poderoso en la mano de Dios para llevar a cabo salvación a muchos. ¿Me entiendes? El evangelio. Ellos van a hacer proezas porque van a estar ungidos. ¿Aló? Pero el anticristo lo va a perseguir a ellos. Claro. Pero Va a llamar- ellos van a estar protegidos por eso de una manera poderosa. Sí, Demasiado fiel a Jesucristo, demasiado fiel. Por ejemplo, los dos testigos van a hacer un tormento para el anticristo y el falso profeta Claro. durante 3 años y medio. Claro. Después de esos 3 años y medio es que Dios le va a permitir que lo maten. Por los mata. Uy. Y después cuando lo maten, que lo dejen en la plaza para que todo el mundo lo vea, Ok. el Señor lo va a levantar y lo va a resucitar. Oh, ahí mismo. Ahí. Ahí mismo. Y todo ojo va a ver eso. Porque van a estar las pantallas ahí. En pantalla gigante. En vivo y en directo, como Ya. se dice. Así mismo. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Que Dios tiene un plan con Israel. Pero será para el último tiempo. Será para el último tiempo.
Pero ahora, el instrumento ahora es la iglesia. Amén. El candelero ahora es la iglesia. Con el Espíritu Santo. Ahora estamos en la era de la iglesia. ¿Me entiendes? Algunos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otros dicen que la iglesia pasa por la mitad de la gran tribulación. Hermano, puede ser que pase, pero las que están en desobediencia quizás puede ser que pase. No, una cosa, oiga bien, aquí la iglesia, el que se guarda para el Señor, por eso, ¿qué dice? El que lee y oye y guarde la palabra de esta profecía, Porque la mayoría de vidas están dañadas ahora mismo en el mundo entero. será bienaventurado. Pero aquí el punto está y vuelvo y repito, que la iglesia de Jesucristo será levantada. Amén. Que algunos no lo crean, su problema ya ellos. Porque mucha gente antes predicaban acerca de la venida de Cristo, que Cristo va a levantar su iglesia. Perdón. Pero como se ha metido el evangelio de la prosperidad en la iglesia, han puesto eso a un lado. Y estamos viendo cómo la profecía se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Y la gente no está mirando el peligro. Jesús dijo, miren los tiempos. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted vaya a leer o a estudiar acerca del Apocalipsis, el primer, el segundo y tercero capítulo, usted tiene que entender que primero dice la cosa que ha visto, lo que él vio al Señor, la que son las áreas de la iglesia, y la que han de ser después de esta, habla de la gran tribulación, de lo que vienen los juicios y todo eso. Ahí se determina todo el bosquejo. Claro, lo que te dicen no es esta boca. Ya, ¿No te lo digo? Diga. yéndome un poquito del tema. Hay algo que me llama la atención, pero no sé cómo. ¿Por qué los musulmanes, según me dicen, a Mahoma se le apareció de que el ángel Gabriel? Pero resulta que también al de los testigos de Jehová dice que fue el ángel Gabriel que le dio de que un evangelio. Hoy yo estaba meditando eso. Como, ¿tiene eso alguna? Gálatas dice que aunque un ángel descienda del cielo predicando otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Anatema, sí, pero, En otras palabras, esos son demonios. sí, pero como que utilizan justamente el nombre de ese ángel, de Gabriel. No, porque ese es el ángel el ángel mesiánico. Por ejemplo, ese ángel que trae los mensajes a la iglesia, mayormente el mensajero que trae a la iglesia. Fíjate, que Cristo viene al pueblo, perdón, el mensaje, ese es el mensaje, el ángel mensajero, perdón, que le trae el mensaje al pueblo de Dios. En este caso, por ejemplo, a María. ¿Me entiendes? Y hay gente también que Dios le ha enviado mensajes con él. Pero el punto es lo siguiente. Son demonios Sí, que se le aparecen a esa gente. Sí, porque como dice la palabra, Satanás Porque- se viste como ángel de luz. Me imagino que Satanás mismo. Porque fíjate que lo desvía de Cristo. Exacto. Sí. Lo saca del camino. Ya, los desvío. ¿Me entiendes? Entonces, ya hay una problemática. Sí, está viendo que ambos tienen la misma doctrina. Ellos creen, por ejemplo, solamente en Dios, ya ve. No creen en Jesús como Hijo de Dios, ni en el Espíritu Santo. Los Ya. dos tienen el mismo, en lo mismo. Ya vamos. Entonces, vemos que 4 puntos importantes, 4 puntos principales cuando Cristo se le revela a una iglesia. Primero, Describe. se le describe. Segundo, Se le La reconocimiento, reconocimiento. tercero advertencia, y cuarto. la promesa. Lea, termine de leerlo para que usted vea. El 6. 5, no, el 5. 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuál era la obra de los nicolaitas? Los nicolaitas eran un pueblo, perdón, era un grupo, una secta o un grupo Los fariseos. que le daban, como por ejemplo,
enseñaban una doctrina de conquistar al pueblo a una vida de laxitud, ¿me entiendes? De libertinaje. Así mismo. Y la palabra nicolaita da a entender, tiene un significado como conquistadores del pueblo. ¿Me entiendes? Entonces, llevaban al pueblo de Dios a una vida de laxitud, de pecado. Por ejemplo, no te preocupes, Dios te ama, tú eres salvo, salvo siempre salvo. Tú puedes hacer esto. ¿Qué? Tú puedes hacer esto. Ahora, ¿cuál era la problemática de la iglesia de Éfeso? Ese de Éfeso. Que dejó su primer Bueno, amor. que dejó el primer amor. Ese primer amor, mucho se le ha apagado, ese corazoncito lleno de Dios, se le ha ido apagando. Usted ve que si uno deja el primer amor, uno está en pecado. Y a Dios no le agrada que dejen el primer amor. Ahora una pregunta, fíjate que esta iglesia trabajaba arduamente y la palabra arduo, en el griego de entender, quedar hasta exhausto del trabajo. Constantemente. Constant. Oiga lo que le estoy diciendo. Y sin embargo, el Señor le dice, ha dejado tu primer amor. Tú puedes estar en el ministerio habiendo dejado tu primer amor. Ajá, ya. Ay, ay, ay. Tú puedes estar trabajando Ni durísimo cuenta te das. y ha dejado tu primer amor. Eso es usted- peligroso porque cree que está bien y no muy. está. Sí. Como usted ¿Me dijo, voy a entender? Como Y ha tú- dejado tu primer amor. Y tú te crees que todo está bien porque tú estás trabajando duro. Y sin embargo el Señor te dice, yo conozco tus obras. Descuida lo principal. Yo conozco tus obras, dice el Señor, diga. como usted dijo al final del libro, las intenciones. ¿Con qué intención lo está haciendo? Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la iglesia de Éfeso era dura en la palabra. No soportaba a los falsos apóstoles y a los nicolaitas. Esa gente estaban bien alimados por la palabra de Dios. Estaban con la espada de doble filo, tú sabes. La espada de doble filo estaban usando ellos. ¿Qué pasa aquí? Trabajaban duro y estaban en la palabra, pero habían dejado su primer amor. Habían contiendas. Había contienda. Que no se llevaban bien con sus hermanos. Tú puedes tener mucho conocimiento, ser un teólogo, un erudito, pero dime, ¿y qué del trato como debe ser? Pero yo pensé que era el primer amor era como más que todo como la relación, la comunión con Dios. También, porque También. También. Eso tiene que ver también. También. ¿no? Porque Cuando si se el pierde la carácter, relación, el ya. carácter de la semejanza de Cristo. porque el Señor te manda a amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no está conmigo tu hermano, no está Sí, conmigo. No exactamente. puede. Claro. Eso. Entonces, sigamos leyendo ahora la promesa del vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una pregunta. El que venciera. La revelación viene de quién? De Dios. De Dios. La revelación es de Jesucristo, que el Señor usa un ángel para que se lo dé a Juan. Pero ahora, cuando tú lees el versículo 7, ¿qué dice? Tiene oído. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las ¿Quién iglesias. es que dice a las iglesias? El Espíritu. Y que son los tres siete. en uno. ¿Está entendiendo ahora la situación? Ah, el Espíritu Santo, un solo ¿Está entendiendo? Por eso es que la fuente de la revelación es Dios mismo. Dios mismo su palabra. ¿Está entendiendo? Amén. Es el Espíritu que está hablando a la iglesia. En otra palabra, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y el Espíritu Santo le habla a la iglesia por medio de este libro. ¿En la dispensación de qué? De la iglesia. De la iglesia. En la dispensación de la gracia, perdón. En la época de la iglesia. Y así mucha gente dice que no son tres, que no son trinos, que no son. Y es lo mismo, el Espíritu Santo. Dios mío. Padre, Hijo, Espíritu. Ok, ahora tenemos la iglesia de Esmirna. Bendición. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Oiga esto, ¿cómo se le describe? El que estuvo muerto. No, no, léalo bien. El primero. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. ¿Quién es que está hablando aquí? Cristo. Cristo. El primero y el postrero. ¿Eh? Amén.
Siga. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sinagoga de quién? De Satanás. Siga. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una pregunta. ¿Dónde está el regaño a esta iglesia? ¿Dónde está la advertencia? ¿Ha dejado el primer amor? No, la iglesia de Esmirna. ¿Qué tiene? Tribulación, Cheque bien, lea bien. tu tribulación, que era pobre. No, donde le dice tiene que arrepentirte de esto, ¿dónde dice? Que blasfema. No, ¿dónde dice? Léalo de nuevo entero para que usted vea. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahí la blasfema. No temas en nada lo que vas a padecer. A esta iglesia no hay reproche No hay ni reproche, advertencia, no tiene. Ella está. Hay dos iglesias a las cuales el Señor no le reprocha nada, que es a la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué quiere decir? Perdón. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Gente hipócrita que se hacen pasar por judíos, pero en realidad son Religiosos, gente que instrumento del enemigo, como la cizaña. Como lo que entregaron a Jesús con su... ¿Me entiendes? Pero ahora viene el punto. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, fíjate que retienen el nombre del Señor. Fíjate que se mantienen en la palabra a pesar de todas las persecuciones. Y el Señor no les reprocha nada. Perdón, aquí, pastor. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendrás tribulación por 10 días. Sí. Persecución, ¿no? Eso habla de un proceso. Como eran fieles. Sí, habla de un proceso de persecución que la iglesia ha pasado durante años. Ok. Y que muchos cristianos han sido encarcelados, han sido martirizados, han sido matados, Ok. muerte. Han pasado por muchas cosas por el tiempo. Y vemos cómo Satanás siempre está maquinando para destruir al pueblo de Dios. Pero él no puede destruir al pueblo de Dios. Amén. Yo creo que la gente no entiende algo. Y es que, fíjate que el enemigo nunca va a poder destruir el plan de Dios ni al pueblo de Dios. Amén. Nunca. Nunca. Que cierta lucha viene en sí, es verdad, pero nunca lo va a poder destruir. Nunca. Nunca. ¿Está entendiendo? El enemigo atacará, sí, pero nunca va a poder destruir al pueblo de Dios. Y una prueba es, mire el pueblo de Israel ahí. Satanás odia ese pueblo. Hay dos pueblos que Satanás odia, que es la iglesia y el pueblo de Israel. Claro. Usted ve que esta iglesia, el Señor se le describe como el primero y el postrero. ¿Qué significa el primero y el postrero? El principio de los En el tiempos. principio y el fin. Aquí dice en el griego, dice ego, emi, to, alfa, kaito, ho, omega. Bueno, yo soy el alfa y el omega. Legei Kyrios, dice el Señor, Jofeos, Ho, Honkai. Dios el que es,
el que es Dios. Oiga eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el que en quien todo comienza y todo termina, para que la iglesia entienda que Él tiene los tiempos y la situación Amén. en sus manos. ¿Me doy a entender? Amén. Y después dice, el que estuvo muerto y vivió dice esto, el Señor de la muerte. El Señor de la muerte, el que tiene el poder sobre la muerte. El que tiene el poder de la vida y la muerte. Amén. Por eso dice que tiene la llave de la muerte y del Hades. Las llaves. ¿Entendiendo? Entonces, Él se le describe a esta iglesia para que entienda, para que se aliente de que el Señor tiene todo en control. Amén. Que a pesar de que ustedes van a pasar por tribulaciones, lucha, y van a ser encarcelados, van a ser martirizados, van a ser rechazados, tranquilo, que yo estoy en control. La promesa también. Amén. Amén. Después dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Porque eras rico. Porque tienen a Cristo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendré tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué? ¿La corona de qué? De la vida. Esa es la promesa. La vida eterna. Sí, pero usted tiene dos promesas ahí mismo. Sí, bueno. Tiene dos. El que era rico, Dice la corona de vida y no va a ser dañado. No. La palabra aquí, oiga bien, oiga en el griego, oiga lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ya. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oiga, en el griego de entender que el que venciere, la muerte no tiene ningún poder sobre él. Amén. No puede agarrarlo, no puede tomarlo. No tiene de dónde agarrar. Exactamente. Mira, Gloria al Señor. ¿Me doy a entender? amén. Ya venció, ya no tiene de dónde. Tiene la vida agarrar. eterna. Wow. Y no hay daño de muerte. ¿Me doy a entender? Wow. Entonces, sigamos con la tercera iglesia. Mensaje a Pérgamo. ¿En qué parte del bosquejo de Apocalipsis estamos? En la era de la gracia. Sí, pero ¿cómo, conforme al texto al texto del libro, dónde están? La cosa que La posición. que se ve, ¿no? Estamos- La que viste, la que ha visto la son, que ha visto. Las que y la que son. La que son es la era de la iglesia. Es la época de la iglesia. La dispensación de la iglesia. O de la gracia también. ¿Me voy a entender? Ya. Por ejemplo, la que ha visto es cuando ve los 7 candeleros, ve a Jesucristo en medio de los 7 candeleros, ve las siete estrellas en su diestra, ve a Jesucristo con la ropa sacerdotal, el pelo como blanca lana, aleluya, ojo como llama de fuego, pie semejante al sobre niño, espada de doble filo, una voz tronante, como de mucho estruendo de muchas aguas. Entonces, eso es lo que él ve. Pero la que son, está hablando de la era de la iglesia. ¿Me entiendes? Amén. Y por eso se dirige, después de la que son, se dirige, fíjate, a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias estaban en la zona de Turquía, en Asia Menor, y estaban pasando por situaciones difíciles, por tribulaciones también. Aquí lo describe. Y el Señor, los 4 puntos principales, primero se le describe o se le revela, segundo, reconoce, tercero, le reprocha o le da advertencia, y cuarto, la promesa. Y así hay muchos creyentes hoy en día. Así hay muchos creyentes. Amén. Amén. Algunos están como Éfeso, otros están como Esmirna, otros están como Pérgamo, otros están como Tiatira, otros están como Esmirna, otros están como Filadelfia y otros están como la Odisea. Frío, tibio, caliente. Sigamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice... Páreme ahí, el que tiene la espada aguda de 2 filos, cuando Cristo viene en el capítulo 19, versículo 11 en adelante, que Cristo viene a acabar con todo el ejército del anticristo
y acabar con el anticristo y el falso profeta y lanzarlo al lago de fuego, capítulo 19, versículo 20 y 21, allí lo pueden encontrar en el Apocalipsis. Cristo derrota al anticristo de una manera aplastante. Será un mar de sangre total. Más de 200 millones de soldados de un solo golpe con el poder de su palabra serán aplastados, totalmente desintegrados con el poder de su palabra. Imagínate tú. Así como él dijo, sea la luz y apareció de la nada, él puede decir, mueran. Claro. Imagínate tú que cuando el Señor desate esa palabra, es como una onda expansiva que se desata en los aires y arrasa con todo el ejército del anticristo. Y es como que la carne se pega a su cuerpo y se consume y brotan todo de sangre. Ey, Padre de la gloria, cómo se revientan. ¿Me entiendes? Poder de la palabra de Entonces cuando el anticristo se vea sin ejército, y serán lanzados el anticristo y el falso profeta al lago de fuego. Estos dos van a entrenar al lago de fuego vivos. Entonces, ¿con qué espada? La espada de doble filo. ¿No lo dice? Observa que en Efesios, el libro en Efesios, el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lees en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y lo tuétano y diciendo los pensamientos y la intención del corazón. Y cuando tú analizas bien que esta palabra tiene poder, tiene autoridad, ¿me entiendes? Entonces, con esta palabra es que el Señor solamente va a pronunciar la palabra y van a caer todos sus enemigos. El poder de la palabra. Y así se le revela a esta iglesia de Pérgamo. Yo soy el que tengo el poder de la palabra. ¿Me entiendes? Por eso el creyente tiene que conocer la palabra, la verdad bíblica, para que conozca el poder el poder de la palabra, el poder de la autoridad de la palabra. Estas palabras son vida. Oye, estas palabras son vida. ¿Entiendes? Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de poder, esta palabra sana, esta palabra liberta. Esta palabra rompe los yugos del diablo. Esta palabra aclara las cosas. Esta palabra quita toda confusión. ¿Me entiendes? La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, son vidas, oye. Estas palabras son vida y son espíritu. Entonces, analicemos bien eso. Sigamos. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Páreme ahí, recordemos que estamos en algo superficial nada más, no estamos profundizando porque hay en cada iglesia hay una parte histórica, profundidad, que hay que desarrollarla. Entonces aquí comenzamos a hablar de eso y entonces no vamos a terminar hoy, ¿me entiendes? Entonces vamos a darlo así hasta que llegue el libro. ¿Sí? Ya llegaron, pienso que ya hoy o ayer, mañana, bueno, esta semana. Sigamos. Ayer, mañana pasado. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjese que hay dos factores muy importantes que Satanás usa contra la iglesia. Si usted analiza bien las 7 iglesias, se va a dar cuenta. Primero,
falsa doctrina. Y segundo, persecución. En la falsa doctrina hay confusión, engaño, error, mentira, falsedad, hipocresía. Y todas esas cosas que se están dando hoy en día en las iglesias, en la era de la iglesia, está pasando eso. Falso apóstoles, falso profeta, falso maestro, falsos pastores, un falso evangelio, un evangelio de la prosperidad, un enseñanza fuera de contexto, del contexto bíblico. Entonces la gente está creyendo eso. ¿Por qué? Porque Satanás sabe, el diablo sabe que la era de la iglesia se va a acabar. Satanás sabe que no puede evitar el arrebatamiento, pero sí puede hacer que te quedes. ¿Me doy a entender? Por tu descuido. Si la persona se mete en falsa doctrina, falso engaño y falsas cosas, puede quedarse atrás. Fornicación. Fornicación espiritual, que es engaño. ¿Me entienden? Engaño. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que entender que persecución, ahora mismo están persiguiendo. ¿En cuántos países no están persiguiendo a los cristianos? Y lo están matando. Mayormente en esos países musulmanes. China, Corea, toda esa gente por ahí. ¿Eh? Pero no, tiempo atrás era fuerte, hermano, antes de Constantino con el poder. Por cristiano, era la muerte todo esto. ¿Tú eras o no eras? ¿Eh? ¿Tú eras o no eras? Constantino con el poder, el primer emperador romano. ¿Tú eras o no eras de verdad? 306, 25. Otra cosa que hay que entender es que la doctrina de Balaán se está diseminando en el pueblo. ¿Sabe cuál es la doctrina de Balaán? El que vende el mensaje. El que vende el ministerio. Eso se llama el ministerio de la transigencia. ¿Entiendes? Algunos tienen el espíritu de Caín, otros tienen el espíritu de Coré, pero hay algunos que tienen el espíritu de Balaán. Y que enseña a Balac. ¿Qué quiere decir ahí? Enseña Es a un Balac. culto. Es un rey que llamó a Balaán para maldecir a Israel, pero también él tenía un culto en su pueblo, en su nación. Una adoración. Perdón, pastor. Y comer cosas sacrificadas, comían cosas sacrificadas. A los ídolos. Cometer a la fornicación. Sí, a los ídolos. Eso es una clase de fornicación espiritual. Que le hace un oro a San Elí y después se lo da a otro a comer. Una comida para esos demonios. Diga. Se lo da a la gente a comer. A comer de cosas sacrificadas, los ídolos y cometer fornicación. ¿Era aquí algo espiritual? ¿O? Sí, algo espiritual. Pero hay que entender algo. Había un culto. Por eso le dije que hay una historia detrás que hay que contarla, pero el tiempo no nos da. Ya. ¿Qué pasa aquí? Que había un culto y se hacían sacrificios. Pero ahora aquí hay algo muy interesante. Por ejemplo, nosotros sabemos que un ídolo, ¿qué? Nada es. Ya. ¿Verdad? Pero detrás de ese ídolo opera algo. Ahora, si a ti te traen una comida que fue sacrificada a los ídolos y tú tienes hambre, ¿qué tú tienes que hacer? Orar, reprender el diablo, toda la fuerza satánica en el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy hablando de si tú tienes madurez espiritual. Pero, si tú ves que hay un hermano que era adorador de ese ídolo, ¿qué tú tienes que hacer? No comer. No cometer y déjala ahí. Y ya, para evitar herir la débil conciencia de tu hermano y hacer que tu hermano peque. Porque contra Cristo pecáis. ¿Me doy a entender? Que ese es sabio. Eso se llama madurez espiritual. Entonces, Balaán le daban tanto para que maldiga y maldiga al pueblo. Y maldiga al pueblo. Hoy en día gente que están maldiciendo al pueblo, ¿sabe cómo? El no decirle la verdad. Esa es la manera de que hoy se maldice al pueblo. El no decirle la verdad. De que estamos en los tiempos finales. De que el anticristo está por levantar. De que la Biblia se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. De que la iglesia será arrebatada. Dicen, no, eso no es verdad. Está bien. Muchos se van a llevar una sorpresa
hermano, que se van a quedar con la boca abierta. ¿Cómo es que le llaman ahora? ¿Qué? A las asociaciones. Esos son Sí, que Sabes, se sí, unan- exacto. No. los Nicolaitas. Los No, testigos. no, el hermano está No, hablando de como otra le llaman cosa. ahora a la unión de varias iglesias. Los Oh, los concilios. Los concilios. concilios. Son los que le dictan dinero y le dictan concilio. Sí, los concilios. No, pero espérate yo un- veo que en Santo Domingo muchas congregaciones tienen como un mismo signo. Es decir, una cruz como con un arco iris. Un concilio. Es decir, que todos están como uniéndose en un concilio. Sí. Y sabe que los concilios son los que dictan las normas, entonces, por la cual lo que el predicador tiene que predicar y Lo que dicen ellos. lo que... Entonces, la doctrina de Balaam, con el dinero que se le dan, Llevan una sola línea ahí. y todo. sí, y como dice el Señor, de las ovejas, Mi gente está maldiciendo al pueblo por no decirle la verdad. Como la prosperidad. Eso es maldecir al pueblo. Claro. Pasarle Le están al diciendo la diablo. medida verdad. Es una forma de maldecir al pueblo. Es no decirle la verdad. Que se preparen, que vivan en santidad, que se metan en ayuno y oración, que se guarden, que estudien la palabra, que la vivan. Sin embargo, le están enseñando a vivir una vida de laxitud como los nicolaitas. Oye, la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaam y la doctrina de Jezabel está en la iglesia hoy en día. Están metidos en la iglesia. ¿Me entiendes? Y la gente aplaude esa mentira del diablo. ¿Me entiendes? Está, oye, el espíritu de Balaam, el espíritu de Caín, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Coré. ¿Me doy a entender? Y algunos tienen el espíritu de acá también. ¿Cuál es ese? El que obedece a Jezabel y se revela contra Dios. Ok. ¿Y cómo son las quietas de espíritu? ¿Eh? Solo con ayuno y oración ese género se va. Género. Solo con ayuno y oración. Así es. ¿Por qué digo esto? Porque no se está enseñando la palabra como es. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Hay gente que no quiere saber de este libro. Cristiano estoy hablando. No estoy hablando de gente inconvencida. Estoy hablando de cristianos que no quieren saber del libro de Apocalipsis. Dicen que mete miedo, que es terrorífico, que no lo entienden. Pero entonces, ¿para qué Dios no da tal libro? Ya. ¿Para qué Dios no da tal libro entonces? Y tú ves gente que regañadiente. ¿Me entiendes? Que no quieren saber del libro, no quieren ni siquiera escucharlo. Pero ese libro viene de parte de Dios para su iglesia. Su iglesia. Que conste que es para la iglesia. De las cosas que viste, de las que son y de las que han de ser después de esta. Después de esta, después que la era de la iglesia se acabe, entonces viene otra cosa. Que viene la ira de Dios. Yeah. Mi gente. La ira de Dios se va a derramar sobre esta tierra. Y un grupo de delincuentes. Yo le llamo atracadores espirituales. Gente delincuente. Engañadores. Gente corrupta. Con la mente corrompida. Enseñando maldad y engaño. En vez de enseñarle la verdad al pueblo que se prepare. Hermano, mire. Es la ira de Dios que viene para este planeta Tierra. Es la ira de Dios que viene, no es cualquier cosa. Por eso Jesús dijo, velad por vosotros mismos. Para que nuestros corazones no se carguen de la glotonería de este mundo, de las afanes de este mundo. Y venga como un lazo sobre nosotros y nos agarre de repente ese día. ¿Me entiendes? Porque eso va a ser, hermano, va a ser aterrador para el que se quede. Hubo un hermano que vio una visión del arrebatamiento. Oiga esto. Y dice que vio gente que se quedaron, que querían hacer un hoyo literal, un hoyo y enterrarse ellos mismos. Ay, sí. Ellos mismos se querían enterrar. Del terror que se apoderó de ellos. Imagínate tú. Un terror espeluznante se va a apoderar de ellos. Que tú sabes que solamente dando tu vida es que tú vas a ser salvo.
Y no todos van a dar su vida. Porque muchos no van a aguantar la tortura que el anticristo va a llevar a cabo. No van a aguantar el hambre. No van a aguantar la sed. Se van a dejar marcar. Y todo aquel que acepta la marca de la bestia es para el infierno, que va para el lago de fuego y azufre. ¿Eh? La gente no entiende que es la ira de Dios que viene. No es hasta el arca, que Dios mandó un diluvio. Es determinado deshacer, borrar todo ser viviente de la faz de la tierra. Vino el diluvio y se lo llevó a todo. ¿Y qué dijo Jesús? Será como en los tiempos de Noé. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? ¿Eh? Lo mismo. Sodoma y Gomorra. ¿O no? El hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. Ven acá. La mujer se quita la peluca y el hombre se pone la peluca. El hombre se quita el pantalón y la mujer se pone el pantalón. ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? La mujer se corta el pelo como un hombre. Se da hormonas, se parece hombre, levanta, hace pesa. Y tú ves que tú crees que tú tienes un hombre al lado y una mujer que está operada y todo eso. Se cortan hasta los senos. Hasta los senos se lo cortan. ¿Eh? Y tú ves hombres que se ponen senos, se ponen una peluca, se ponen los pintalabios. Tú me vas a decir, aquí, tú me vas a decir a mí que una sociedad así va a perseverar delante de los ojos de Dios. No. El juicio que viene, la ira de Dios que viene. La ira de Dios va a caer sobre este planeta Tierra y la gente jugando y engañando y robando y mintiendo y haciendo toda la diablura del diablo. Viene la ira de Dios. El pueblo se tiene que preparar en la palabra para el arrebatamiento. ¿Me entiendes? Pastor, Diga. Apocalipsis 9:6 dice que se llegará el tiempo que según uno se desea la muerte, se desearía la muerte y la muerte irá de ellos. Irá. Llegará un momento en que la gente de la que tenga la marca de la bestia, como ya está muerto en vida, ¿sabes lo que es muerto en vida? Por ejemplo, los que acepten la marca de la bestia, ya van a estar separados de Dios eternamente, estando vivos. En otras palabras, ellos van a sufrir el tormento y la ira de Dios al máximo. ¿Me entiendes? Y van a tratar de buscar la muerte, pero no van a poder porque en realidad ya están muertos. Pero muerto, entendamos que es separado de Dios por la eternidad. En este caso, aún estando en la tierra, lo único que falta es que serán lanzados al lago de fuego. Pero como recibieron la marca de la bestia, ya no hay misericordia, ya no hay perdón, ya Dios no puede hacer nada por ti. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Que Dios, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio por nosotros, a morir en una cruz del Calvario, haciéndose maldito por nosotros, que ya Dios no te pueda perdonar, que ya Dios no te pueda hacer nada por ti, que ya Dios, que en otra palabra, Él te manda el juicio, porque lógico, tú decidiste por el anticristo. Está sellado ya. Todo el que acepte la marca de la bestia va para el lago de fuego. Todo aquel que acepte la marca de la bestia va para el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Amén. Por toda la eternidad. Pero antes van a ser, dicen Apocalipsis 20, que van a ser torturados por los demonios que van a soltar del abismo. Del abismo. No, es que es un juicio, la quinta trompeta. Primero es un juicio. van a ser torturados Imagínate por tú, él. esos demonios con... Oye, esto es duro. Esos demonios con esa rabia que tienen. Ese demonio con ese odio. Oye, es un odio infernal. No. Contra la raza humana. Y cuando Dios permite soltar esos seres salvajes de odio, de muerte, de dolor, sangriento. ¿Tú te imaginas eso? Que desaten toda esa furia que tienen contra esos seres humanos. Contra los que recibieron la marca ¿Eh? de la bestia. Por eso es que muchos van a querer la muerte. Y la muerte huirá de ellos. Dios va a restringir la muerte. Cuidado si te mueve. Cuidado. Que te tengo lo tuyo a ti también. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios va a permitir que ellos sufran
al máximo. ¿Por qué? Porque recibieron la marca de la bestia. Por eso yo le digo a la gente, óyame, la gente se está jugando con fuego, con un fuego que nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fuego eterno, castigo eterno. Y la gente jugando. No porque ser gay es normal. No, no es normal. Dios no planificó la homosexualidad. Ni que tú seas un borracho, un alcohólico, una prostituta. No, Dios no creó eso para ti. Hizo reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí. Por eso que yo digo, hay que predicar la verdad, aunque a gente no le guste. Hay gente que no le gusta y que predique el Apocalipsis. Que le hablan del infierno. Que le hablan del pecado. Que le hablan de la santidad de Dios. Nada más le gusta que le hablen de prosperidad, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a mandar un carro, que Dios te va a dar ese billete tuyo, no te preocupes, que Dios te va a mandar un maletín, que un cheque en blanco. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, Amor al pueblo. ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente quiere que le prediquen eso, que le enseñen eso. Claro. ¿Me entiendes? Un lobo en el púlpito. Un toro de Bazán en el púlpito. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo con esto a ustedes? Que la iglesia hay que prepararla para el encuentro con Cristo. Sin santidad. Nadie verá al Señor, nadie. No nos engañemos a nosotros mismos. La gente no le gusta que le hablen del pecado, no le gusta que le hablen del diablo. No menciones ese tipo aquí, cuidado, El diablo es mi enemigo. Claro. El diablo es mi enemigo. Quiere acabar conmigo. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Claro. Amén. El diablo odia a los seres humanos. El diablo maquina, el diablo quiere frustrar los planes de Dios en los seres humanos. Pero hay gente que dice, no hable del diablo aquí. No. La Biblia, Jesús habló de él. ¿Quién es él? La Biblia, hay una doctrina específicamente del diablo, acerca de quién es el diablo. ¿Quién era cuando estaba en el cielo? Cuando cayó. Sus planes. Sus estrategias. Sus secuaces, sus ángeles caídos. No hable del infierno. No hable de la muerte. No hable de Apocalipsis. No hable de la gran tribulación. No hable del anticristo. No hable de la marca de la bestia. No hable de los 7 sellos. No hable de las 7 trompetas. No hable de las 7 copas. No hable nada de eso. Porque le está metiendo miedo, terror a la gente. Y se van a ir. Porque se vayan. ¿Tú quieres que el diablo te lleve? Porque te lleve entonces si tú quieres eso. Y ya. Sí, porque hay gente que quiere que el diablo se lo lleve. Porque te lleve entonces, porque dime. Dios te envía a Jesucristo. Te envía tu palabra. Te envía el Espíritu Santo. Te llama con guardia de amor. Y tú te estás resistiendo. Pues el diablo te va a llevar. ¿Me entiendes? Dios no quiere que nadie se pierda, pero es que el hombre es tan duro, es tan malo, tan soberbio, altivo, soberbio. Así es el hombre, lleno de maldad, sin amor, sin compasión, sin misericordia, sin piedad. Oye, hermano, terrible. Así es el hombre. A menos que no tenga un encuentro genuino con Cristo. A menos que no sea cambiado desde adentro. Que sea una nueva criatura. Pero el ser humano dice que en el tiempo de Noé era solamente de continuo solamente el mal. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú siendo humano vas a tener relaciones sexuales con un animal y te lo vas a encontrar normal? Tú estás diablado. Tú eres un perverso. Tú eres un corrompido. Óyeme, tú estás en un estado de depravación terrible. Gente predicando la zoofilia. La necrofilia con muertos hoy en día. Oye, gente violando cadáveres de gente de muerta. ¿Hasta dónde he llegado? Y tú me vas a decir a mí que esto va a seguir así. No. Y los predicadores predicándole bizcochito y cumpleaños. Pero ven acá. No, a la gente que hay que decirle, hay que advertirle claramente. Juicio viene. Juicio viene. Viene juicio. Y después dice, no, pero es que Dios es misericordioso. Pero no lo ha demostrado.
¿Hasta cuándo entonces? Dios lo ha demostrado que Él es misericordioso, piadoso, bondadoso. Por eso nos hace saber todo. ¿O no? Por eso nos dio el Apocalipsis. Claro. Como yo digo, hasta el diablo sabe que Dios nos ama.